Hola, humano. Bienvenido a un corto documental de Marginal Media. Hace poco escuché a alguien decir que es más fácil engañar a otro que convencerle de que fue engañado. La frase me recordó algo que yo experimenté aquí en YouTube hace tiempo. Hace 13 años yo publiqué unos vídeos sobre sirenas. Fueron unos vídeos que se hicieron virales y se distribuyeron por todo el mundo. Por aquel entonces YouTube tenía la funcionalidad de poder enviar un mensaje personal al dueño de un canal. Yo recibí docenas de mensajes preguntándome si esas sirenas eran reales o no. A esos correos privados yo respondía que eso no eran sirenas, sino una nadadora. Mucha gente me replicaba que eso no era cierto, que el mar es un lugar inmenso sin explorar, que cómo podía saber yo que no hubiese sirenas en él, y bla 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 bla. Yo contestaba que no estaba cuestionando la existencia de sirenas, que simplemente estaba informando que esos vídeos no eran sirenas, sino una nadadora, y que sabía eso porque yo era el dueño de los vídeos y sabía perfectamente cómo habían sido filmados. Más allá de eso, luego ya no respondía. Aprendí que hay argumentos de los que es imposible salir airoso. Así es, cuando alguien escoge creer en algo que no es cierto, es muy difícil sacarle de esa creencia, aunque tengas tan buenos argumentos para ello como ser tú mismo quien generó la creencia. Pero una cosa es creer en la existencia de sirenas, los reyes magos, extraterrestres, seres reptilianos que habitan entre nosotros o incluso que la Tierra es plana, y otra es creer que el Holocausto no existió o que la pasada elección estadounidense fue un fraude. Una cosa es creer en mentiras que nos entretienen y otra es creer en mentiras que nos manipulan. Las mentiras del mundo del espectáculo se llaman fantasías, las de nuestros gobernantes se llaman engaños. Este vídeo va sobre cómo las mentiras de nuestros gobernantes están moldeando nuestras sociedades. Todavía no me he recuperado de la perplejidad que me dejó el que tanta gente creyese, y aún crea, que la última elección norteamericana fue un fraude simplemente porque un candidato dijo que a él le robaron la elección. Presentamos más de un vídeo sobre la elección norteamericana, pero yo tenía pendiente una última reflexión sobre este tema que finalmente traemos ahora. ¿Cómo alguien puede presentar una acusación tan grande sin prueba alguna, mentir tan descaradamente y todavía haber tanta gente dispuesta a tragarse el engaño? Después de explorar un poco el tema, descubro que mi perplejidad no es nada nuevo. Cada nueva generación se sorprende al saber que los líderes mienten y que la gente les cree. La mentira nunca estuvo tan extendida como hoy, o ser más descarada, sistemática y constante. Escribió el filósofo francés Alexandre Coiré en su tratado de 1943, Reflexiones sobre la mentira. Lo que más angustió al señor Coiré fue que las mentiras ni siquiera necesitan ser plausibles para funcionar. Por el contrario, escribió, cuanto más grosera, más grande, más cruda es la mentira, más fácilmente se cree y se sigue. Mentir en política no es nada nuevo, y renunciar a usar ese instrumento es casi darle más poder al adversario. Niccolò Machiavelli escribió ya en el siglo XVI que un líder que trate de ser honesto diciendo la verdad, pero que mienta ocasionalmente, estaría en desventaja ante otro que mienta consistentemente. A la gente no le gusta que le mientan, observó Maquiavelo, pero quien engaña siempre encontrará a quienes se dejan engañar.
Y con lo que llevamos dicho ya comienza a aflorar una diferencia importante. Hay mentiras grandes y mentiras pequeñas. Mentirijillas que cambian las cifras o tergiversan los datos aquí y allá para darse la razón, y mentiras gordas y corrosivas que buscan remodelar totalmente la realidad. Las teorías de conspiración usadas con fines políticos tan de moda hoy son mentiras grandes. Y tanta gente las cree y calan tan hondo porque apelan a una mentalidad tribal en la que todos los problemas se reducen a una lucha entre el bien y el mal, blanco y negro, arraigada en los intereses de una tribu en particular. Mentiras que cambian la realidad, se vuelven verdad y son capaces de explicar todo en términos simples. Al mismo tiempo, quien traga la mentira ha de posicionarse mostrando un apoyo incondicional al líder de la tribu. Si hablas en contra de tu propio campamento, estás traicionando al líder y te expulsan de la tribu. El peligro de todo esto es que, siendo el tribalismo incompatible con el pluralismo y la política democrática, cuando la gente lo adopta como una forma natural de política, entonces es la democracia la que parece una desviación y el problema. Es la democracia la que ha de ser atacada. Vamos con ejemplos. Diferencia entre mentira pequeña y grande. Vladimir Putin, el presidente ruso, experto en fabricar mentiras, ya que, como mencionamos en el vídeo Putin el titiritero, en la agencia de inteligencia de la extinta Unión Soviética en la que Putin se formó, una tercera parte del tiempo los agentes se la pasaban inventando noticias falsas. Muchas de las falsedades de Putin son relativamente pequeñas, como la afirmación de que los periodistas que expusieron el papel del servicio secreto ruso en el envenenamiento del líder de la oposición, Alexei Navalny, estaban trabajando para la CIA. Falso, mentira pequeña. Pero su insistencia en 2014 de que los soldados rusos no desempeñaron ningún papel en la toma de Crimea o en los combates en el este de Ucrania, eso fue una mentira gorda. Lo curioso es que a mí no me consta que Putin haya rectificado sobre su mentira pequeñita. Sin embargo, Putin sí reconoció públicamente más tarde que, por supuesto, los soldados rusos estaban involucrados en la toma de Crimea. Y ese es el poder de las mentiras grandes, que una vez que la gente las cree ya no hay marcha atrás. El mentiroso puede incluso volver luego a reclamar el crédito de su ingenio por mentirte tan descaradamente. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Reconocer que fuiste tan tonto que te lo creíste? A la mayoría de la gente le falta la humildad y la entereza para reconocer eso. Las mentiras de Putin son en su mayoría mentiras tácticas y oportunistas, pequeñas, no intentan redefinir todo el universo, siguen existiendo en el mundo real. Las de Trump, por el contrario, son mentiras grandes. Sus tweets matinales lo cubrían todo e intentaban redefinir la realidad. O aceptabas todo o todo se derrumbaría. Por eso, antes de iniciar las dos elecciones a la presidencia en las que participó, la primera la ganó, la segunda la perdió, ya estaba anunciando que si perdía la elección solo podía ser por un fraude. Al final, no pudo convencer de su mentira a suficiente gente y se derrumbó. Ahora, sin los altavoces de Twitter y Facebook para propagar sus mentiras, Trump ha desaparecido. ¿Cómo se derrumbó la Unión Soviética construida sobre una gran mentira? Hitler y Stalin acuñaron el término gran mentira en 1925 y subieron al poder sobre la mentira de que los judíos fueron responsables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Tanto como para Hitler como para Stalin, mentir no era simplemente un hábito o una forma conveniente de pulir hechos no deseados, sino una herramienta esencial de gobierno. Obligaban a los subordinados a vitorear declaraciones que sabían que eran falsas para probar y fortalecer su lealtad. Atraían el apoyo de la gente común, que según Hitler caen más fácilmente víctimas de la gran mentira que de la pequeña mentira, puesto que enredados en las pequeñas cosas de sus vidas cotidianas como están, nunca se les ocurriría fabricar falsedades colosales. Eso dijo Hitler. Y Stalin, después de ser el causante de una hambruna que mató a millones de personas a principios de la década de 1930, llegó a decir que vivir se ha vuelto mejor, camaradas, vivir se ha vuelto más feliz. Жить стало лучше. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа спорится.
Así que las mentiras grandes no son nuevas. George Kennan, consejero de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, escribió en 1944 en un memorando a Washington: aquí los hombres determinan qué es verdadero y qué es falso. Hacía referencia a las mentiras de Stalin. Hoy podría escribir lo mismo de nuestros líderes populistas. La inspiración de Donald Trump ha sido Erdogan, el presidente turco. De él ha copiado dos cosas: la mentira de la conspiración, en su versión particular del Deep State o Estado Profundo, y el ataque sistemático a la versión de la realidad del rival. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lleva gobernando desde 2003. En 2008, Erdogan y sus aliados comenzaron a afirmar que habían descubierto un grupo clandestino en expansión de golpistas y subversivos, que incluía a altos oficiales militares, escritores, profesores, editores y muchos otros. Fue una gran mentira, construida alrededor de algunos fragmentos de hechos, pero que convenció no solo a los piadosos musulmanes hostiles a la élite secular del país, sino también a los liberales, muchos de los cuales veían entonces a los militares como la mayor amenaza para la democracia. Hubo detenciones y juicios que se prolongaron durante años antes de que Erdogan reconociera que el caso contra el presunto grupo clandestino había sido una farsa. Lo mismo daba ya, la limpieza estaba hecha. En el proceso, Erdogan cerró más de 100 medios de comunicación y, a través del acoso de la policía fiscal y otras agencias estatales, obligó a los principales periódicos y canales de televisión a transferir la propiedad a los leales al gobierno. Había ejecutado lo que el consejero Kennan también había escrito en su memorando: el control ilimitado de la mente de las personas, escribió Kennan, depende de no solo la capacidad de alimentarles con la propia propaganda, sino también de asegurarse de que ningún otro individuo les dé nada de la suya. El elogio de Trump a los seguidores de QAnon, refiriéndose a ellos como personas que aman nuestro país, y la repetitiva cantinela de Trump del fake news, fake news, fake news, en un intento de callar cualquier otra percepción de la realidad que no fuese la suya, fueron los mismos pasos que dio Erdogan para construir su poder. Hay una conspiración contra mí y lo que digan otros es todo falso. Al igual que Turquía, Rusia y Hungría también han cerrado periódicos, estaciones de televisión y otros medios que no aporten una visión que se ajuste a la línea oficial. Otros países donde la disposición, incluso el entusiasmo a dejarse engañar, se ha convertido en los últimos años en una fuerza impulsadora de la política, también incluyen Polonia, Filipinas, y de nuestros países latinoamericanos no tienen ustedes más que ver dónde gobiernan los líderes populistas. O vean los vídeos que hacemos y lean en los comentarios aquellos donde la gente reacciona como si expresar una crítica a su líder fuese haber dicho una herejía que mereciese el fuego eterno. Son los países que están desarmando poco a poco las instituciones y sistemas legales y los medios de comunicación independientes para poder controlar más fácilmente las mentes del personal y consolidar la tribu. Por eso nos comentáis bajo los vídeos que nos pagan cuando escucháis algo crítico contra vuestro líder. Por eso nos veis como parte de la conspiración que vuestro gobernante os esté vendiendo. Por eso escribís chorradas. Lo que más vende es el antisemitismo. Está en el corazón de la mayoría de las teorías de conspiración. Quien mejor partido le ha sacado al financiero y filántropo George Soros, un judío nacido en Hungría, seguramente haya sido el primer ministro de ese país. Viktor Orbán ha elegido a Soros como el oscuro cerebro de un siniestro complot para socavar la soberanía del país, reemplazar a los nativos húngaros por inmigrantes y destruir los valores tradicionales. En la vecina Polonia, el conservador partido Ley y Justicia de Jarosław Kaczynski, en el poder desde 2015, ha promovido su propia teoría de la conspiración. Gira en torno a la afirmación repetida de que la muerte en 2010 de decenas de altos funcionarios polacos, incluido el hermano de Kaczynski, presidente de Polonia en ese momento, en un accidente aéreo en el oeste de Rusia, fue el resultado de un complot orquestado por Moscú y ayudado, o al menos encubierto, por los partidos en la oposición.
No importa que los expertos polacos, rusos e independientes hayan culpado al mal tiempo y al error del piloto por el accidente. Los partidarios acérrimos del Partido Conservador creen que los líderes del gobierno centrista anterior no son solo rivales políticos, sino también traidores en connivencia con Rusia y la antigua élite comunista de Polonia. Incluso Gran Bretaña, que se considera un bastión de la democracia, ha caído presa de grandes mentiras, claras, pero aún así ampliamente creídas. Como cuando en la votación de 2016 para abandonar la Unión Europea, el campo pro-Brexit difundió a bombo y platillo que salir del bloque europeo significaría un ahorro para el sistema de salud del país de 350 millones de libras, 440 millones de dólares cada semana. El Partido Conservador y Boris Johnson admitieron más tarde que no, que eso fue un error, pero claro, lo admitieron después de haber ganado la votación. En fin, que aquí el que no se engaña es porque no quiere. En el caso que ha dado pie a este vídeo, Trump promoviendo la colosal falsedad de que había ganado una sagrada victoria electoral aplastante y aferrándose a ella a pesar de decenas de fallos judiciales que establecen lo contrario, y aún haber millones de personas en el mundo que así lo creen, pues aún se ha dado en un país que mantiene un sistema legal sólido, bastantes medios de comunicación independientes e instituciones variadas que ayudan a controlar la realidad. Pero ese no es el caso de la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Así que cuidado, no escoja usted creer en mentiras, no sea que luego sea incapaz de reconocer la verdad. Con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver, dice un proverbio. Sí, judío. Y no nos han pagado nada por decírselo. Es un consejo que le damos gratis. Hasta la próxima. La paz.